La región de América Latina y el Caribe se enfrenta en la actualidad a una importante desaceleración económica. Se espera que el Producto Interior Bruto caiga en este año y que crezca de manera moderada a lo largo del año que viene, 2017. Además, una de las características de esta recesión económica a la que se enfrenta la región es que está afectando de manera especial a las grandes economías. Por ejemplo, se espera que el Producto Interior Bruto en Argentina caiga en torno al 1% y que la caída sea aproximadamente del 3,8% en el caso de Brasil. Se trata de un fenómeno que se espera que tenga importantes repercusiones en los mercados de trabajo de la región. De hecho, el desempleo está aumentando ya en varios países y la caída prolongada en las desigualdades que se observó a lo largo de las últimas décadas empieza a revertirse. A esto hay que sumar también que se espera que la informalidad crezca en los próximos años. Si no se toman medidas urgentes, existe un importante riesgo de que los avances sociales y del mercado de trabajo de los últimos años comiencen a revertirse. En materia de política, no debemos olvidar de que gran parte de los avances sociales y del mercado de trabajo de los últimos años fueron debidos a innovaciones en materia de política que tuvieron lugar en la región durante periodos de crisis similares al actual. Por ejemplo, los programas de transferencias condicionadas, que son tan exitosos en la región, se implementaron en la mayor parte de los países durante periodos de crisis similares. En este sentido, es importante adaptar y reorientar las innovaciones en materia de política del pasado para poder hacer frente al actual desafío al que se enfrenta el mercado de trabajo de la región. Por ejemplo, los programas de capacitación podrían actualizar y mejorar las calificaciones de los trabajadores para que tengan acceso a empleos más sostenibles. De este modo, a través de innovaciones en materia de política, se estaría permitiendo estimular la creación de puestos de trabajo más productivos y de mayor calidad, y se estaría a su vez haciendo frente a uno de los importantes desafíos en términos estructurales que enfrenta la región, como es el caso de las bajas tasas de productividad. Esta reorientación implica poner un mayor énfasis en las políticas activas de mercado de trabajo, tales como son los programas de empleo público o los programas de capacitación, que podrían ser complementados con las medidas de apoyo a los ingresos que ya existen en estos países y que han sido tan exitosos en el pasado. Si el diseño de estas políticas es adecuado, estas políticas podrían hacer frente a los problemas sociales y a los problemas de mercado de trabajo que están haciendo frente a los países de la región, pues estas políticas tienen el potencial de mejorar las cualificaciones de los beneficiarios, de mantener el vínculo de estas personas con el mercado de trabajo y al mismo tiempo de promover la creación de empleos productivos que es tan importante en estos momentos en la región. Por ejemplo, los programas de empleo público, que han sido ya eficaces durante crisis anteriores, podrían ser diseñados de tal forma que incluyan componentes de capacitación y así ofrezcan a los beneficiarios las herramientas que ellos necesitan en términos de mejora de calificaciones para que ellos puedan encontrar empleos más productivos, de mejor calidad y más sostenibles en el tiempo. De la misma forma, las políticas de capacitación podrían ser diseñadas de tal manera que verdaderamente hagan frente a las barreras a las que se enfrentan los beneficiarios en términos de encontrar empleos, al mismo tiempo que respondan a las necesidades de los mercados de trabajo locales. Todos estos puntos serían con el objetivo de ayudar, de asistir a las personas a encontrar empleos de mejor calidad, más productivos y más sostenibles en el tiempo cuando los programas terminen. Es cierto que estas políticas van a requerir recursos públicos. Sin embargo, dado que estas políticas tienen por objetivo ayudar a los beneficiarios a moverse del desempleo al empleo o del empleo informal al empleo formal, efectivamente estas políticas podrían autofinanciarse en el mediano plazo. Ahora, es cierto que para garantizar un uso correcto de los recursos públicos es necesario asegurarse que estas medidas sean lo más eficaces posible. Para eso es necesario poner énfasis en el diseño y en la implementación de estas políticas. Al mismo tiempo, es necesario crear una cultura de recopilar datos de manera sistemática y de llevar a cabo evaluaciones de impacto de buena calidad centradas en identificar
cuáles son las soluciones eficaces y bajo qué circunstancias funcionan.